Bien, vamos a ver lo que menciona este brillante filósofo, Thomas Hobbes, filósofo inglés, que vivió de 1588 a 1679, prácticamente finales del siglo XVI e inicios del XVII, o casi todo el XVII. Bien. Él dijo, la profundidad de la Santa Escritura es tan grande que no puede ser alcanzada por el limitado entendimiento humano. Leviatán, capítulo 44. Esta obra, Leviatán, es una obra de filosofía política, pero curiosamente la segunda mitad de esta obra tiene que ver con una penetrante interpretación de la Biblia. Para ese tiempo, realmente este hombre conocía muy bien la Biblia. Y Thomas Hobbes le llama a su obra Leviatán porque Leviatán es una bestia, un monstruo que se menciona en el libro bíblico de Job. Algunos piensan que se trata del cocodrilo. Y Thomas Hobbes compara al Estado con un Leviatán, con una bestia, con una especie de monstruo, una monstruosidad o un cocodrilo. Y él trata de defender la monarquía europea diciendo que el Estado es un leviatán, trata de defender el absolutismo. Esta obra es de filosofía política, es muy interesante, pero también es muy interesante toda la segunda mitad donde él trata de explicar la Biblia. Entonces él dice, la profundidad de la Santa Escritura es tan grande que no puede ser alcanzada por el entendimiento humano. Fíjate lo que comentó Samuel Johnson, que vivió en 1709 a 1784. Él fue un devoto anglicano de la iglesia anglicana, obviamente en Inglaterra, y fue una de las figuras literarias más importantes de esa zona. Y fue considerado el mejor crítico literario inglés de todos los tiempos, Samuel Johnson. Además, fue el ejemplo más notable de arte biográfico en letras inglesas, y él escribió con franqueza: la Biblia es el libro más difícil del mundo. Aquí está la cita bibliográfica, la vida de Johnson, y aquí viene George Birkbeck-Hill, ¿sí? Él es un editor de la prensa de Oxford, ¿ok? La Biblia es el libro más difícil del mundo. Eso fue lo que dijo Samuel Johnson. Entonces, bueno, en este libro que se llama Misterios sin resolver, de José María Íñigo y David Zurdo, son dos autores mexicanos, fíjate lo que comenta. Como en todo código secreto, el de la Biblia requiere una clave que haga posible su descifrado. Hasta ahora se han realizado sin éxito algunos intentos de buscar o deducir esta clave por medio de transformaciones matemáticas de todo tipo. En cualquier caso, si un ser supremo introdujo en el libro de libros toda la información de todos los tiempos de la humanidad, no parece lógico que nos las pusiera tan fácil. Aquí lo dice. Se llama Los 100 misterios sin resolver, del código secreto de la Biblia a la quimérica fusión fría, 2015, página 18. ¿Ok? Entonces, lo que te dice, nuevamente, que la Biblia no es tan fácil de entender. ¿Sí? Sí. Dice, si hay un ser supremo que en el libro de libros puso una clave, no nos las iba a poner tan fácil. Y bueno, pues esto que estás viendo aquí es la estructura literaria de la Biblia. Es este pequeño dentro de este grande, y dentro de este más grande, y dentro de este más grande. Es la misma estructura literaria dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. ¿Sí? Básicamente, esa es la clave para entender la recursividad o recursión. ¿Qué es la recursividad? Recursividad viene del latín recurrere, del vocablo latino recurrere, y significa regresar, ¿sí? Regresar al punto de origen, como un boomerang que lo lanzas y regresa al punto de origen.
pero también significa invocarse a sí mismo. Es decir, duplicarse puede ser en la misma escala o en escalas cada vez mayores o en escalas cada vez menores. En otras palabras, recursividad significa repetición. Aquí estamos hablando de una recursividad en escalas cada vez menores o cada vez mayores. ¿Okay? Como este personaje está durmiendo y soñando, pues entonces es en escalas cada vez menores. ¿Sí? Esa es la clave para entender la Biblia. Aquí tenemos la recursión o recursividad. Entonces, las palabras recursivo, recursividad y recursión provienen del vocablo latino recursus, participio pasivo de recurrere, que significa regresar, repetir, volver a sí mismo, reciclar, iterar, iteración, invocarse de nuevo a sí mismo, volver al punto de origen. Como cuando estás en una peluquería y está un espejo aquí y otro acá, y entonces te reflejas, los dos espejos se reflejan a sí mismos y crean una serie interminable de espejos reflejados. Esto es precisamente recursividad, una repetición de una misma estructura o de una misma forma o de una misma función. Entonces la Biblia es un fractal, porque lo que está en el texto a nivel global lo vas a encontrar en cada libro, y lo que hay en cada libro lo vas a encontrar en cada uno de sus pasajes, exactamente la misma estructura. Un fractal, ahorita vamos a ver qué es un fractal, pero básicamente la esencia del fractal es la recursión o la recursividad. ¿Okay? La Biblia realmente es un fractal. Aquí tenemos el fractal de Mandelbrot. ¿Quién fue Benoit Mandelbrot? Bueno, hace tiempo leí este libro, La geometría fractal de la naturaleza. El autor es Benoit Mandelbrot, un matemático judío que empezó a describir los fractales. Aquí está el fractal de Mandelbrot, en honor a su nombre, Benoit Mandelbrot, 1924-2010. Y ve cómo sus lentes se repiten en escalas cada vez menores. ¿Sí? Obviamente esta es una concepción artística de su rostro, de su fotografía. Y la palabra fractal viene del latín fractus, porque esto parece un fracturado rugoso. ¿Sí? De ahí viene la palabra fractal, de fracturado, porque esta es una estructura irregular, es una dimensión fractal irregular. ¿Sí? Pero hay fractales también regulares. Entonces, fíjate lo que dice Benoit Mandelbrot. Acuñé el término fractal a partir del término fractus. El verbo correspondiente es frangere, que significa romper en pedazos. Observa, esta figura parece que está rota en pedazos, ¿sí? Por eso le llamo fractal. ¿Ok? Es pues razonable y nos viene de perlas que además de fragmentado como en fracción, fractus significa también irregular, concluyendo ambos significados en el término fragmento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un fractal según Mandelbrot? Pues una figura geométrica que en sus bordes parece fracturada. El vocablo inglés fractal es una contracción de la frase fractional dimension o dimensión fraccional. Deriva del vocablo latino fractus, que significa quebrado o fracturado. Este neologismo fue acuñado en 1975 por este matemático Benoit Mandelbrot, quien quedó impresionado por la matemática de las pautas repetitivas presentes en diversos aspectos de la naturaleza y que por cierto se mostraban rugosas o fracturadas, por decirlo así. Objetos como un copo de nieve o los elementos de un paisaje, las rocas, las montañas, la costa o el litoral, etc., ofrecían para él un aspecto fractal o fracturado, rugoso, irregular. ¿Ok? Entonces, él acuñó ese vocablo. Aquí está la cita bibliográfica, La geometría fractal de la naturaleza, de Benoit Mandelbrot, Tusquets Editores. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un árbol recursivo. Observa cómo la rama se repite
Es decir, la misma estructura se ramifica y se vuelve a ramificar y se vuelve a ramificar. Entonces significa irregular o fracturado. ¿Ok? Aquí tenemos un conjunto de Julia, que también se considera un fractal. Y aquí tenemos una X que se repite a sí misma hasta el infinito. Entonces estas figuras recursivas son precisamente, demuestran la estructura literaria de la Biblia. La Biblia es un conjunto de estructuras que se ramifican y se vuelven a ramificar y forman, vamos a decir, fractales, ya sea regulares o irregulares, ¿sí? Particularmente se parece a este como una X que tiene otra X y otra cada vez menor, así. Esa es la configuración de un fractal. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este es un fractal regular. Observa que es un cuadrado compuesto por otros cuadrados y luego por otros cuadrados cada vez menores y luego otros cada vez menores. Entonces este es un fractal regular, pero los que habíamos observado en la lámina anterior pues son fractales irregulares, ¿sí? Entonces la Biblia es un texto realmente fractal. Vamos a ver ahora qué es un fractal. Bueno, pues es un sistema recursivo. Aquí tenemos un ejemplo muy didáctico que es la matrioshka rusa, una muñequita que está dentro de otra, que está dentro de otra, que está dentro de otra, y así sucesivamente. O puede ser que esta serie de matrioshkas estén dentro de otra serie mayor y esa otra serie dentro de otra serie mayor, ¿sí? Esa es la fractalidad. Es un sistema recursivo. Aquí está una computadora dentro de otra computadora, tiene adentro otra y esta tiene adentro otra y adentro otra y así sucesivamente. Es un programa computacional. Así funcionan los lenguajes de programación. Entonces volvamos al tema de la recursividad o recursión. ¿Qué es la recursividad o recursión? Esta mano se ramifica en otras manos, cada dedo se convierte en una mano y cada uno de sus dedos se convierten en otras manos y así sucesivamente. Eso es la recursividad. Una iteración o repetición de un mismo diseño, ¿sí? Y aquí tenemos otra vez el ejemplo de la recursividad. A fin de entender la recursividad, debes entender lo que es la recursividad. Entonces la frase misma es recursiva. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo muy claro de lo que es recursividad. Un byte, un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, un terabyte, etc. ¿Sí? Entonces es como una matrioshka rusa. La Biblia entonces es semejante a un fractal de Witzek. Es una X grande, un quiasmo, compuesto por otros quiasmos menores, que serían sus libros, y cada una de estas X está compuesta por otras X, ¿sí? Y cada una de estas X está compuesta por otras X, ¿sí? Y en el centro de todas las X, aquí en el centro, está la muerte. Aquí en este punto central, está la muerte y resurrección de Jesús. Más o menos esta es la estructura fractal de la Biblia, un fractal de Witzek, una X formada por 5X, que a su vez también están formadas por otras 5X. ¿Sí? Bien. El código binario de la Biblia tiene un código binario porque todos los relatos bíblicos de principio a fin están basados en una figura retórica y literaria que se llama paralelismo de los miembros o paralelismus membrorum en latín, y significa ante todo el paralelismo antitético, lo blanco y lo negro, ¿sí? Dios y Satanás, el pecado y la santidad, el errar, el blanco, y el ser íntegros completos para con Dios. Caín y Abel, Saúl y el rey David, ¿no? O por ejemplo, Pedro y Pablo. Bueno, Pedro y Pablo no son necesariamente antagónicos, pero vamos a decir Jesús y los fariseos, ¿sí? Tobías y Sanballat
contra Nehemías y el pueblo de Israel en el tiempo de la reconstrucción, después del exilio. En el libro de Nehemías ahí lo encuentras, o en el libro de Esdras, ¿no? Entonces la Biblia, todos sus relatos están estructurados con dicotomías o pares de opuestos. Por ejemplo, las ovejas y las cabras, Mateo 25, ¿no? El trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13. Entonces, los cielos y la tierra, o los nuevos cielos y la nueva tierra, Génesis 1, Apocalipsis 21, 1 y 2. Entonces, todo en la Biblia tiene un código binario. Está basado en el paralelismo de los miembros. Este teólogo jesuita Roland Maynet, que murió en 1992, mencionó: el lenguaje bíblico se distingue primero que nada por su binaridad. Esta característica se encuentra primero a nivel de lenguaje o gramática. Enseguida la encontramos a nivel del discurso. Finalmente constituye el principio fundamental de la estructura del libro como un todo. Fíjate lo que dice aquí. El binarismo de la Biblia, el código binario, dice Roland Maynet, empieza a nivel del lenguaje o gramática, luego a nivel del discurso, finalmente a nivel de la estructura de la Biblia como un todo. Entonces, ese es el código binario de la Biblia. Y la parte del código binario es precisamente esta, que es un quiasmo. Bueno, el quiasmo vamos a analizarlo en la siguiente cápsula, no te la pierdas porque este tema está un poco profundo y esto te va a enseñar a entender un poco más las Santas Escrituras, ¿ok?